Hola amigos y amigas, otro capítulo más de llamar las cosas por su nombre. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cómo nos orientamos en la carretera? ¿Qué vamos a utilizar? Sabemos todos, hablamos de GPS, pero ¿llevamos el GPS realmente o utilizamos un móvil para guiarnos por el camino? Eh, yo particularmente era un amante del GPS. O sea, yo tengo no sé cuántos GPS y no sé cuántos modelos y etcétera, etcétera. Y era un amante de los GPS. Pero la tecnología avanza. Igual que los móviles han desbancado totalmente a las cámaras de fotos pequeñas y medianas, están desbancando a los GPS. Pero les sobra calidad y les sobra motivos, porque cada vez son más sofisticados y cada vez son mejores. Por ejemplo, utilizo Google Maps casi el 90% del tiempo. Y cuando hay un atasco, inmediatamente me está marcando el atasco. Cuando hay un accidente, inmediatamente. Cuando está la policía, me la marca también. Todo eso son ventajas que en el camino se notan y mucho. Si nosotros comparamos, por ejemplo, entre un móvil Android y un móvil iPhone, yo he visto muchas críticas y dicen, iPhone hace esto y Android contesta, nosotros lo hacemos hace 2 años. Y cuando Android dice algo, iPhone dice, ya nosotros lo tenemos instalado. Es decir, es comparar, no sé, dos cosas muy potentes y muy similares. En el caso del GPS y el móvil, para orientarnos, pasa lo mismo. O sea, hay una competencia brutal. Pero es que móvil tenemos que llevar y ya lleva el GPS integrado. Sin embargo, si vamos a utilizar un GPS como GPS, necesita su instalación y bla, 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 y bla, bla, bla. Bueno, yo he tenido muy malas experiencias con los GPS en carretera. Muy malas. He averiado, en los grandes viajes he averiado uno como mínimo. Sin embargo, los móviles siempre han funcionado. Por eso, en esta segunda vuelta al mundo, no llevo GPS, llevo móvil. Y les recomiendo perfectamente que lo utilicen. Google Maps es maravilloso. Y en YouTube hay muchísimos vídeos donde explican cómo utilizarlo y cómo sacarle el máximo provecho. De todos modos, todos saben que estoy preparando unos libros para enseñarles a viajar y muchos trucos de esto. Ahí hago mucho hincapié en cómo se utiliza un móvil como GPS y cómo sacarle el máximo partido. Para preparar tus rutas, tus waypoint, que son los puntos importantes del viaje, llámese hoteles, restaurantes, sitios a visitar, policía, hospitales, etc. Tanto las rutas como los waypoints. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sabéis. Un fuerte abrazo y seguimos con estos consejos. ¡Chao!